Muy buenos días. Del Grupo Instrucción Teológica les habla el pastor Salomón de la Cruz. Hoy voy a presentar el tema número 9 de mi libro Predica, mensajes bíblicos sobre la comunión cristiana, que es un tema que hemos estado viendo por estas 2 semanas. Y este es el tema número 9, primero de Juan 1, 6 al 10, donde hemos titulado a esta exposición Pretensiones que atentan contra la comunión cristiana. Cuando se habla de una pretensión, es algo que nosotros de alguna manera queremos presumir, y esto es algo que afecta grandemente. Creo que ese tipo de presunción son elementos que matan, son asesinos, están en contra de la comunión cristiana. El pasaje dice, 1 Juan 1, 6 al 10, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerden que quien no toca Primera de Juan no ha tocado ni una pizca de lo que es la comunión. La palabra comunión, que es koinonia, significa, entre otras cosas, lo vimos, unidad de creencia y de espíritu. Es un sentir común y un compañerismo. Comunión entonces es participación, es asociación, es compañerismo reconocido. El término es usado para hablar de las experiencias e intereses comunes de cristianos, de ahí la palabra comunión, todo lo que tenemos en común. El cristiano goza la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con sus hermanos en la fe. Por tanto, es absurdo pensar que una persona que no quiere tener comunión en la iglesia presuma de buena comunión con Dios. Yo no me reúno con los cristianos. Y hay gente que en este momento despectivamente está hablando de los cristianos, la iglesia cristiana, y ofende en cierta forma a los cristianos, y los pone entre comillas, si es posible, e incluso los agrede verbalmente, el término cristiano, de una manera despectiva, aunque es el uso, ¿no?, del término originalmente del cristiano, pero que al final los cristianos lo aceptaron de buena gana. Bueno, lo que en esta porción Juan está enseñando es que aprendamos a disfrutar de una verdadera comunión con Dios, y que para ello es necesario el sometimiento a normas de santidad que emanan del Dios infinitamente santo, no a preceptos humanos. Así que desde el inicio, en esta primera epístola, en el versículo 3, ya él expone claramente una de las metas que tiene al escribir su carta, cuando él dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los apóstoles. Habla de nuestra comunión con el Padre y el Hijo. La idea que transmite es que se posee algo en común, o que se participa o se comparte un compañerismo. Así, comunión cristiana es el compartir la vida común en Cristo por medio del Espíritu Santo, vinculando a los creyentes unos con otros, así como están vinculados con Dios. Deja claro también aquí que la primera vinculación en esta familia es del creyente con el Padre y con el Hijo en primer lugar, porque si tú estás unido al mismo Padre, si tienes al mismo Padre y al mismo hermano mayor, al mismo Hijo, entonces tú estás listo para participar de la comunión de los hermanos. Solo en la medida en que Juan logre en sus amigos esa clase de comunión, sus hermanos, entonces acaba de describir, podrá gozar en plenitud, y lo mismo a la inversa en ellos. Entonces puede haber una reciprocidad solo si se entiende esta cuestión de unidad fundamental. Juan presenta 3 errores que atentan contra la verdadera comunión cristiana, la cual no solo es externa a la comunión, sino que es interna, es viva, es orgánica. Esos errores que sus adversarios, los de la gnosis, enseñaban. Número 1, que la comunión que tenían con Dios no afectaba sus estilos de vidas paganos. Por lo tanto, podían seguir viviendo en el paganismo
y tener comunión con Dios. Esa era la primera cuestión que ellos presentaban. El segundo error es que ellos pensaban que no tenían una naturaleza pecaminosa y por tanto, como no tenían una naturaleza pecaminosa, pues vivían en comunión con Dios. Y en tercero, lo que pensaban es que no existía el pecado, por tanto ellos no cometían pecados, o sea, todo lo que hacían no tenía ni una connotación moral, porque no hay pecado. Esos tres errores están basados en maneras de vivir pretenciosas, es decir, son meras pretensiones y no es algo genuino o real, porque la pretensión es algo que es imaginario, que no es real, no es genuino. Incluso hasta puedo decir, es hasta virtual, ¿no? Lo cual está enmarcado en la frase que aquí se dice, si decimos, que aparece 3 veces en este pasaje, que es en el versículo 6 cuando dice, si decimos, ean eipomen. Es un auristo subjuntivo que da a entender una mera posibilidad que ellos estaban basados en posibilidades. O sea, que es, a lo mejor es posible o no es posible, pero bueno, pues nosotros basamos allá nuestra fe. El versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10, la frase si decimos, es una posibilidad lamentable, porque decir una cosa y hacer o demostrar otra es solo una pretensión, es presunción, incluso es una inconsecuencia. Por lo tanto, estamos hablando de que estas en particular atentan contra la verdadera comunión cristiana. Así que hay 3 pretensiones de las que vamos a hablar. La pretensión de tener comunión con Dios y no tenerla. La pretensión también que vamos a ver en segundo lugar, está en los versículos 8 y 9, de no tener pecado. Y por último, la pretensión de que no existe una naturaleza pecaminosa o de no cometer pecado. Entonces son 3 pretensiones que vamos a hablar en esta hora y comenzamos pues esta consideración. Por lo tanto, que la pretensión que es afirmar algo cuando la realidad es otra, es vivir de ilusiones. Y estas pretensiones dañan mucho al cuerpo de Cristo. El querer, por ejemplo, pretender una iglesia perfecta, pero pues realmente en la práctica no es así. O el querer pretender una iglesia solamente y exclusivamente imaginaria. Bueno, pero vamos a ver 3 pretensiones de estos de la gnosis que hacían tanto daño a la verdadera comunión cristiana. La primera pretensión que ellos tenían, según el versículo 6 y 7, es la pretensión de querer tener comunión con Dios. Solo pretendían, incluso presumían tener comunión con Dios, cuando la realidad era totalmente distinta. El ser reconciliado con Dios mediante la muerte expiatoria de su Hijo y la comunión resultante de ello es la mayor bendición que puede gozar una persona. Pero para que alguien pueda tener comunión con Dios, no debe de haber de su parte ninguna ocultación de pecado. Así que en esta ocasión Juan se dirige a 2 grupos. Juan acusa la oscura conducta de la gnosis, y el mensaje central recibido de Cristo por los apóstoles es que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Todo lo que sabemos de Dios lo entendemos con analogías, ya que Él es distinto a todo lo creado. En este caso se usa la metáfora de la luz, que hace la función de 2 sentidos. Uno, como claridad o verdad. Ella ilumina todos los lados o facetas de las cosas o revelando los más íntimos secretos personales. Y el otro aspecto es la santidad. Son 2 elementos, la claridad o verdad y la santidad. No hay tiniebla alguna en Dios porque no esconde nada entre las sombras como pretendían los gnósticos, solo para una élite de iluminados que ellos pueden entender completamente si conocen las profundidades de esa revelación que solamente ellos pueden tener, de ese rema que solamente ellos pueden recibir, ¿no? Sino que realmente Él se abre cordialmente a todos. La luz entonces reúne en sí misma la pureza, la claridad, la hermosura, la gloria. Por lo tanto, Dios es la fuente de la luz. Tal como en el mundo material la oscuridad es la ausencia de la luz, así en el mundo ético la oscuridad es la mentira, el engaño y la falsedad. Es la ausencia de Dios. Ninguna tinieblas hay en Dios. Es una negación total, nada de error,
nada de ignorancia, nada de mentira, nada de pecado, nada de muerte, ninguna cosa tenebrosa. Y en Cristo Juan pudo ver lo mismo, una luz total. Él era el carácter tal de Dios perfecto, no como el carácter de los dioses en los que servían los oyentes que Juan les había predicado, rescatados del paganismo de las ciudades asiáticas idólatras. Habían pasado de las tinieblas ellos ya a la luz, a la cual nada se puede esconder. Pero ahora su cielo limpio ya se estaba ensombreciendo con doctrinas pecaminosas de origen gnóstico, que entre otras cosas enseñaban que Cristo no se encarnó y que no existía el pecado. De esta manera perderían la comunión con Dios. Hacer eso es volver a las tinieblas y abandonar la luz de Dios en su palabra. Si nuestra comunión con Dios no es real, es mera pretensión. O sea, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero no hay realidad en eso, solo estás siendo pretencioso, hasta presuncioso. Si nuestra comunión con Dios es una pretensión, entonces hace falta más que meras palabras para dar apoyo a la pretensión de tener comunión con Dios. Necesitas comprobar esa comunión. Quien afirme disfrutar entonces de esa comunión, pero anda igual que los que están en tinieblas, miente, pues Dios es luz. Andar en tinieblas es andar en sus propios pensamientos y no en la palabra de Dios. Las palabras solas no producen comunión. Caminar en tinieblas trae la idea de tropezar y por tanto de no obedecer la palabra de Dios. Tener comunión con la luz y las tinieblas es un absurdo en el campo de la lógica y de la ética. Tú no puedes al mismo tiempo estar en luz y al mismo tiempo estar en tinieblas. Y en lo ético es lo mismo. Los gnósticos que presumían la mayor santidad de los discípulos de Juan, que decían, no, los discípulos de Juan no nos llegan ni a los talones, pero ellos ponían mayor énfasis en la iluminación personal, intentan, pero sin preocuparse de forma moral de sus comportamientos exteriores. Juan reacciona en contra de ellos y les dice, este es un absurdo, ¿cómo ustedes dicen que están en luz, pero mira su vida como está en tinieblas? En segundo lugar, también no solamente se enfoca a los gnósticos, sino que ahora Juan también está describiendo el claro conducirse de los creyentes, según el versículo 7. Él es todo luz, nuestras vidas están expuestas a la iluminación y nadie se le esconde. Así es que es importantísimo que andemos en luz, le dice a los creyentes. La religión sin moral es mera ilusión. Andar en luz es un estilo de vida, es vivir día a día ajustados a los estrictos normas de integridad que tiene Dios. No podemos juguetear con la idea de mantener niveles bajos como si todos los intereses sean logrados con normas humanas decentes. El cristianismo se ajusta a las normas y requerimientos divinos y estos siempre son más elevados que la del mundo. Andar en tinieblas es andar en sus propios pensamientos y no andar en la palabra ni obedecerles. Eso es estar en tinieblas. Caminar en luz no significa impecabilidad. Se trata de una conducta, por tanto, de una práctica, la cual no es incompatible con las malas inclinaciones que todavía nos quedan en nuestra vieja naturaleza y con los actos singulares del pecado que cometemos a causa de nuestra fragilidad. La garantía de limpieza no se trata de un acto único. Cuando dice limpios, está en tiempo continuo. Se trata de una acción progresiva que se realiza día a día. A los creyentes no se refiere a una perfección total, sino al andar con Dios. Los pecados son limpiados continuamente y es una limpieza gradual, que todo aquello que estorbe nuestra comunión con Cristo se puede ir eliminando. Somos limpios del pecado porque Jesús murió por nosotros. Aquí el término sangre, cuando dice que por la sangre, indica una vida que se entrega a la muerte. Y cuando se dice que nos limpia de todo pecado, significa aquí todo acto pecaminoso que en el día a día. Es el plural. No dice si anduviésemos, sino que supone que lo hacemos, si andamos en luz. Para los cristianos, Dios está sin moverse de esa luz, tal como está en sí mismo, y que la luz es inherente a Él. Prácticamente no se puede separar a Dios de la luz, pero nosotros caminamos en esa luz, no algo que tenemos inherente, sino algo relativo a nuestra comunión con Él. En la medida que andamos con Dios, en esa medida tenemos luz también.
La sangre que nos limpia en presente continuo, nos limpia, nos sigue limpiando de todo pecado, es en presente y en el porvenir. Aquí significa el derramamiento de la sangre de Jesús en sacrificio expiatorio del pecado. Tal sangre no nos rescataría si Él no fuese el Hijo de Dios, con la misma naturaleza del Padre. Así aceptaba Juan, contrario a la doctrina de los gnósticos que habían asumido un cuerpo real, porque Cristo había asumido un cuerpo real porque pudo derramar su sangre. Si no fuera así, no podría haber derramado su sangre. En resumen, tenemos una conducta oscura, dudosa, pecaminosa, afecta gravemente nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. El pecado no es asunto individual, sino que afecta a toda la colectividad del creyente. Es decir, cuando un cristiano está en pecado, afecta entonces su relación a todos los demás miembros del cuerpo. Si bien la primera pretensión, la pretensión de tener comunión con Dios, cuando en realidad no es así, atenta contra la comunión cristiana, pero también la pretensión de no tener pecado, atenta contra la comunión cristiana. En los versículos 8 al 9 se nos menciona si decimos que no tenemos pecado. Adán y no Eva era la cabeza federativa, la cual heredamos la naturaleza de pecado, no como hechos, sino como tendencia de tarde o temprano de inclinarse a cometer pecado. Está inherente a la naturaleza caída, no la naturaleza original. No heredamos una especie de pecado original que nos llevaría a la condenación sin tener la capacidad de conciencia de lo bueno y lo malo para cometer pecado. No a eso se refiere el pecado original, sino a una inclinación. La conversión no implica incluso erradicar la naturaleza pecaminosa. Cuando te conviertes, no se quita esa naturaleza, sino lo que significa convertirse es una implantación de una nueva naturaleza que procede de Dios para vivir en poder y en victoria sobre el pecado que habita en nosotros. Sin embargo, hay pecados claros y específicos. En ambas clases de pecado, lo que se llama pecado en singular y pecados en plural, se mencionan en estos dos versículos. Por ejemplo, el pecado en singular se menciona en el versículo 8 como principio pecaminoso. Cuando se dice no tener pecado, es el foco natural que nos constituye pecadores y nos induce a pecar. El pecado en singular es el principio del pecado que habita en nosotros más bien que los actos de pecado, que sería en plural, y también se refiere a la culpabilidad del agente de pecado. Tener pecado entonces es más que cometer pecado. Lleva al principio interno del cual los actos pecaminosos son sus diversas manifestaciones. La acertada negativa que ahí se presenta, es decir, no tenemos pecado. Dice, el que dice no tenemos pecados, no engaña a ningún otro, sino a nosotros mismos. Solo el que está en luz total puede describir nuestra verdadera condición y ese es Dios. Pasar en esa lupa, pasar en ese análisis. La verdad es concebida en forma dinámica, mora en los hombres de verdad. Afirmar a todas luces una falsedad, tal como no tener pecado, aleja la posibilidad de que la verdad more en alguien. Dios nos redarguye de pecado, acusándonos mediante su palabra, la conciencia y su espíritu. Si nosotros nos excusamos y autojustificamos, vamos contra Él. Pero si también nos acusamos, redarguimos y reconocemos nuestra condición, nos ponemos en línea de acuerdo con Él mediante el arrepentimiento y la confesión de pecados, y quien se haya, pues el perdón, y quien sea, quien ha fallado, quien quiera que haya fallado, sea a Dios o al prójimo, puede tener ese perdón. El de tener pecado y de caer más de una vez en pecado no se libra a nadie. Eso es interesante porque al final todos podemos cometer pecado. Solo el mediador estuvo exento de cometer ningún pecado, que es Cristo. La verdad no está en quien no acepta tener una naturaleza pecadora.
que le inclina a pecar, aunque esa verdad lo circunde, esté cerca de él, aunque ande rondando, aunque incluso hasta hable de esa verdad, pero todavía si no está morando en él, todavía no puede reconocer su naturaleza pecaminosa. Los oyentes de Juan estaban rodeados de gente inmoral, pagana, con influencia y mentalidad gnóstica, donde la moral se había degenerado y la conciencia estaba reducida en términos muy bajos. Nada era malo. Se negaba el pecado mediante la creación de lenguajes persuasivos y se justificaba ridículamente, así como se hace hoy a través de diferentes ideologías que van surgiendo, con argumentos falaces, engañándose a sí mismo con respecto a su criminalidad. Se negaba a admitir su depravación inherente que los consumía de culpabilidad. Calificaban sus malas acciones de errores, debilidades de la carne, faltas veniales y otras menos, no le llamaban ellos pecados. Entonces, hay dos formas de este error. Bueno, la primera forma de engañarse a sí mismo al afirmar no tener pecado, prácticamente es a través del antinomianismo, que quiere decir no a las leyes morales de Dios, o el perfeccionismo, el decir absolutamente no tengo ningún pecado. Bueno, se cree impecable y se imagina que no se tiene nada que confesar, que no se necesita y que se le perdone nada. Simplemente se engaña a sí mismo meramente, engaña a su prójimo y jamás engaña a Dios. Es interesante esta forma de pensar. Es una santificación a medias, el cual mediante la capa de falsa santidad intenta cubrir su mundo de orgullo y de obstinación. El creyente maduro espiritual, sin embargo, ha agudizado su vista espiritual para ver más claramente su propio pecado y se llama a sí mismo un gran pecador, como lo decía el apóstol Pablo, de los cuales soy el primero, expresada por Juan en forma negativa así: la verdad no está en nosotros. Es como decir, yo no he ofendido nunca, nunca he hecho nada malo. Cuando alguien piensa de esa manera y no tiene la oportunidad de reconocer, de dar un punto para restaurar una comunión incluso con sus hermanos, menos una comunión con Dios, se afirma de esa manera, no puede restablecer su comunión con Dios y mucho menos con sus hermanos. El pecado en plural también se menciona aquí, no solamente en singular, sino en plural, en el versículo 9, como actos pecaminosos. En contraste a ello, todo el que confiesa sus pecados específicos a Dios es perdonado. Entonces, es posible confiar plenamente en Él. Él es fiel y justo. El pecado es algo adherido al pecador. Esta porción habla no de la justificación, sino de la santificación presente. Por eso dice la sangre de Cristo, que es el medio para que gradualmente entre la comunión con Dios. Se llega a ser limpio de los pecados que estorban esa comunión continua. Por la confesión de pecados se remite, condona y hasta se perdona. Aquí en el sentido paternal, porque está hablando de un aspecto más doméstico, familiar, durante toda su vida cristiana. No judicialmente sobre la pena del pecado, porque ya ha sido perdonado, pero aquí está hablando de una cuestión más casera, está hablando del aspecto paternal. Entonces el perdón que se especifica acá no es judicial, sino paternal, la deuda. Y por su sangre se lava y remueve la mancha dejada. Una ataca la culpabilidad, que estamos hablando de la cruz, y la otra ataca la contaminación. Por su sangre del perdón y la limpieza. Entonces, el resultado inmediato de andar en luz es la confesión de pecados. La verdad es luz. El creyente aún no es perfecta luz, pero ya ha comenzado a ser iluminado, lo cual queda demostrado al confesar sus pecados. La persona que confiesa sus pecados ya está en luz porque ya entendió, ya se le clarificó, ya entendió que es un hombre falible, que puede fallar, y eso está a un paso de la restauración de comunión. Por eso la expresión tenemos en plural es un tiempo presente y se refiere a creyentes que confiesan sus pecados presentes para purificarse del día a día, para renovarse en la comunión con el Padre. No dice que no hemos tenido pecado, pues sería una referencia a la vida pasada, más bien habla de la condición presente del creyente. Tenemos pecado todavía, pecado en singular, a diferencia que confesamos nuestros pecados en plural. Hay diferencia
en plural y en singular. Aquí el versículo 8 se repite 2 veces con referencia a los pecados actuales, es decir, los actos concretos de pecado. Se expresa en pretérito perfecto porque indica que los pecados actuales dejan en nosotros una culpa y una mancha que se confiesa sinceramente arrepentidos. La confesión de pecados es una consecuencia natural y necesaria de andar en luz. Confesarse como pecador es signo de la verdad que está en uno, porque ella es luz. No eres luz perfecta, pero ya eres iluminado. No una referencia a la naturaleza, sino la culpa del pecado. Los que defienden sus pecados ahora se engañan, pues el día del juicio no las podrán defender más. La pretensión de no tener pecado es la naturaleza como inclinación al mal, daña la comunión, pues produce la hipocresía que daña seriamente la comunión, engañándose a sí mismo. Entonces, tanto la pretensión de no tener pecado como la de no cometer pecados, atenta contra la gracia que actúa en nosotros mediante la fe sin obras de arrogancia. Y esa es la misma gracia que nos vincula en amor a los creyentes. La primera pretensión fue la pretensión de tener comunión con Dios, cuando en realidad es falsa. La segunda es la pretensión de no tener pecado en su naturaleza y que también vemos cómo daña la comunión. En esta ocasión voy a presentar la tercera pretensión que está en el versículo 10, la pretensión de no haber pecado, cuando dice, si decimos que no hemos pecado. Ya hemos explicado que el singular pecado se refiere a la corrupción del viejo hombre, aún presente en nosotros los cristianos, aún los creyentes, nacidos de nuevo, y a la mancha creada por los mismos pecados personales actuales que emanan de aquella antigua naturaleza en nosotros. Pero el pecado mencionado en el versículo 10 se refiere a los actos concretos, es decir, al pecado en plural. Se refiere a pecados reales, de pecados que no son a los cometidos antes, sino después de la regeneración y a la conversión. Esto es claro en el pretérito que dice, hemos pecado. Todo trato de Dios tiene con los hombres parte de la base de que todos los hombres son pecadores y necesitan la salvación. Negar el hecho es hacerlo a él mentiroso. Es decir, equivaldría a decir que él está mintiendo, lo cual es un pecado grave porque ahora estás ofendiendo a Dios, no solamente estás tratando de cubrir tu pecado, que además más grave que engañarnos a nosotros mismos, lo cual también se da. Es una abominación y además es una aberración. Ofendemos a Dios pues constantemente. Él ha afirmado que todos los hombres son pecadores, desde Proverbios 29 hasta Romanos 3:10. Dios no demanda vidas sin cometer pecados, eso sí es importante saberlo, o sea, de una vida perfecta, totalmente impecable, sino que todos estos pecados deben de ser sacados delante de su presencia, confesados y abandonados de inmediato. En eso consiste el mantenimiento de esa comunión. Por esta razón, debemos ser abiertos y francos sobre nuestra condición, sin hipocresía ni ocultando nada. En este sentido, el pecado o los pecados en plural tienen que confesarse cada día. Cuando nosotros hacemos esta dinámica de confesión de pecados, vamos abonando a la comunión con Dios, pero también esa misma dinámica, el reconocer nuestras faltas, nos ayuda para tener una relación de comunión con nuestros hermanos. Esto está totalmente de acuerdo con 1 Juan 3:6 y 8:9, porque el Hijo de Dios no tiene, un creyente, un hijo de Dios, no tiene práctica habitual del pecado, cuando dice allá que nosotros, el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica? Porque no lleva una práctica habitual. Esa es la palabra practicar, allá se refiere a una práctica habitual, sino que simplemente son pecados que por errores o por circunstancias se dan en la vida del creyente, pero que de inmediato son confesados. Sería arrogancia decir no he pecado. Y a la arrogancia decir no he pecado lleva también a otra pretensión, hace a Dios mentiroso. Y también lleva a la ignorancia. Su palabra no está en nosotros y por lo tanto se vive en tinieblas o en oscuridad. Entonces la afectación de la comunión por este tipo de actitud claramente notable, cuando un creyente peca contra otro,
y no reconoce que ha pecado contra su hermano, entonces no puede pedir perdón. ¿Por qué? Porque él dice, yo no he pecado, yo no lo ofendí. Y generalmente se dan esas actitudes cuando dicen, no, es que yo no, él me ofendió y él tiene que venir. Entonces cuando pensamos que no tenemos nada, absolutamente, y nos creemos perfectos y que no fallamos, que yo nunca cometo error, se nos olvida que somos humanos y somos mentirosos porque algo tuvimos que tener parte. De igual modo se le dificulta otorgar el perdón a su hermano que lo ha ofendido, y entonces se convierte en juez en vez de tener la misma actitud de Dios. Decir que uno nunca falla, que soy don perfecto, es uno de los atentados más grandes contra la comunión cristiana, y eso dificulta mucho la restauración de relaciones. Entonces hay tres cosas aquí que son pretensiones que afectan la comunión cristiana. La primera pretensión es la pretensión de tener comunión con Dios cuando no la tienes. Segundo, la pretensión de no tener pecado, sino que piensas que tú ya estás en otro nivel. Y tercero, la pretensión de no haber pecado o no reconocer tu falla en una circunstancia dada. Y es donde Juan escribe esta carta para que sus oyentes gocen con él y su gozo sea completo. Pero todos también reciben esta amonestación, este recordatorio de que les recuerda que no pequen, con el fin de que la comunión no se rompa en ninguna manera. Entonces, las pretensiones que Juan presenta como enemigos de la comunión cristiana, las cuales hemos mencionado, tienen consecuencias graduales cada vez más peores. Primero, mentimos, dice el versículo 6. Luego nos engañamos a nosotros mismos, dice el versículo 8. Y después blasfemamos o hacemos mentiroso a Dios. Esas tres cosas suceden cuando nosotros practicamos las pretensiones. Primero nos engañamos a nosotros mismos, después mentimos y después blasfemamos o hacemos mentiroso a Dios. El pecado entonces destruye el gozo, pero también destruye la comunión. Por esta razón, Él nos da una propiciación para nuestros pecados en Jesucristo, que es si confesamos nuestros pecados a Él. Entonces la negación del pecado como principio es si dijéramos que no tenemos pecado, o si se niega el pecado en su propia vida como acto, si dijéramos que no hemos pecado. Hacen a Dios mentiroso y su palabra no reside en nosotros. Pero el humilde y franco, el creyente que es sencillo, reconoce su propia condición y acciones. Se reconocen que ellas te pueden llevar a descubrir la fidelidad y la justicia de Dios para ser perdonados y limpios. Te hace ser humilde y todos los días reconocer nuestra falibilidad. Cuando entendemos eso y no nos creemos don perfecto, sino que nosotros nos consideramos hombres, simplemente humanos. La iglesia vista como un grupo de humanos, sí, nacidos de nuevo, con santos pecadores. Los gnósticos entonces, sin embargo, enseñaban que podían tener comunión con Dios y vivir como les plazca sin afectar esa comunión. Miren cómo se engañaban. Además, que no tenían una naturaleza pecadora y que no existía nada pecaminoso. Juan mira esta filosofía como una amenaza a la comunión cristiana con Dios y la iglesia y la explica detalladamente. Ya hemos sido salvados de la ira del pecado por su muerte. Un día seremos salvos de la presencia del pecado por su venida por nosotros. Pero hoy en el tiempo presente, somos salvos a diario del poder del pecado por su vida. Y eso es a través de la confesión de pecados. Ahí se expresa que la comunión eclesial horizontal es producto de la comunión vertical con la deidad. Entonces el principio aquí es claro. Dios quiere que reconozcas siempre el pecado contra Dios o el prójimo y que haya un arrepentimiento genuino, una confesión de pecado que sana. Cuando tú confiesas tus pecados a tu hermano, también incluso cuando lo haces, mi hermano, he pecado también contra ti, perdóname. Demuestras una humildad, un corazón conforme al corazón de Dios. Renovémonos de toda pretensión que atenta contra la comunión cristiana. Hagamos una revisión personal, interna y externa de la comunión con Dios y con nuestro hermano. Saludos, soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo.
Estoy haciendo la presentación de uno de los libros de mensajes expositivos, se llama Predica, mensajes bíblicos sobre la comunión cristiana, y estoy poniendo el tema número 10, que se llama, muy hermoso el tema, ama a tu iglesia, 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Esta dinámica de memorización de 1 Juan 3:16 es interesante porque está relacionado con 1 Juan 3:16. Así que bueno, pues vamos a comenzar. En Juan 3:16 se habla de cómo Cristo dio su vida por nosotros, amó al mundo que se entregó por nosotros. Pero en 1 Juan 3:16 va un paso más allá. Se nos enseña cómo nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Bueno, conozcamos el contexto de este pasaje para entrar hacia adelante en este tema de la comunión que se llama Ama a tu iglesia. Y a lo mejor sí sirva como un termómetro. ¿Qué tanto amas tú a tu iglesia? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por causa de qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no nos extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Esa es la prueba. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. 1 Juan 3:11-18. En este pasaje se presentan dos modelos de hermanos. El modelo de Caín, quien quitó la vida a su hermano, y el modelo de Cristo, quien dio su vida por sus hermanos. El que no ama a la iglesia sigue el modelo de Caín, y el que ama a la iglesia sigue el modelo de Cristo. Poner la vida por sus hermanos en épocas de persecución, como el tiempo de Juan, significaba morir y guardar el secreto incluso de dónde se reunían para que no sean encontrados y así ser sacrificados de una manera brutal por los perseguidores del Imperio Romano. Saben, hermanos, nada es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó por ella un precio tan alto que quiere que la protejamos. Cuando usted mira la cruz con los brazos extendidos del Señor, está diciendo con esos brazos extendidos al lado y lado, así, de este tamaño, amo a mi iglesia. Lastimarla entonces es atentar contra ella, por lo cual Jesús dio su vida. Por tanto, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad proteger la comunión de la congregación a la que pertenezco y a la que perteneces. Ahora, usted, hermano, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer para mostrar el amor a tu iglesia? Si nadie tiene más amor que uno, ponga su vida por sus hermanos. ¿Qué tan dispuesto estás tú a poner tu vida por tu iglesia? ¿Qué puedes hacer para demostrar amor por tu iglesia local? Creo que vamos a ver en esta ocasión algunas cuestiones muy prácticas que podemos hacer para mostrar el amor en nuestra iglesia local. La primera es que creo que debemos de ser realistas en cuanto a las expectativas. Primero, para mostrar amor por nuestra iglesia hay que ser realistas en cuanto a las expectativas. Efesios 4:2. Para poder soportarnos, como dice Efesios 4:2, soportados unos a otros en amor, debemos distinguir entre lo real. Lo real es donde estamos, es la realidad a la que nos enfrentamos, y lo ideal es donde queremos llegar, donde no hemos llegado aún, pero que es nuestra meta, es nuestro ideal llegar. No podemos perder el ideal, pero debemos aceptar lo real como punto de partida y a partir de entonces empezar a caminar. Además, hay que ver el lado humano de la obra de Dios. No existe una iglesia o un pastor perfecto. Pastores buscando iglesia perfecta, iglesias buscando un pastor perfecto. Pero el pastor es humano y la iglesia también es humana. Entonces, la iglesia
es imperfecta. ¿Para qué es imperfecta? Para que tú puedas tener cabida en ella, porque si la iglesia fuera perfecta, ni tú ni yo tendríamos cabida en ninguna iglesia. Ella es como un hospital en el cual mutuamente nos vamos curando. Llegan todo tipo de enfermos que requieren ser ayudados, que requieren ser ministrados, que requieren sanidad. Otra de las cosas importantes para entender este enfoque de ser realistas en cuanto a las expectativas es mirar tanto a la iglesia triunfante como a la iglesia militante y hacer distinción entre ambos. Una iglesia ha llegado a la meta, la otra sigue su lucha para alcanzar la meta. La iglesia militante está luchando, la iglesia triunfante ha llegado a la meta. Cristo nos amó a pesar de nuestras imperfecciones y así debemos amar a nuestro pastor, a nuestra iglesia. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué les parece? Un ejercicio de valoración. Todos repetimos, la mejor iglesia es, ahora diga el nombre de su iglesia donde se congrega, porque es donde Dios me puso. A ver, de nuevo, la mejor iglesia para mí es porque es donde Dios me puso. Ahora vamos a repetir, todos los miembros de una iglesia van a repetir esta dinámica de valoración. Todos, el mejor pastor es, diga el nombre de su pastor, porque es el que Dios me dio. De nuevo, el mejor pastor es, porque es el que Dios me dio. Si después de ser realistas en cuanto a las expectativas que uno espera de una iglesia, hay que enfocarnos en lo común y no en las diferencias. Creo que si hacemos una lista de diferencias va a llegar a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Pero, ¿qué tal si nos enfocamos esas diferencias y las enfocamos mejor a las cosas que tenemos en común? En Efesios 4:4-6, cuando leemos la forma en que debe de llevarse una armonía, vemos cuántas cosas nos unen. Estamos unidos por muchos elementos, una sola fe, un solo bautismo, un Señor, un Cristo, un Dios, etcétera. ¿Por qué entonces es difícil armonizar en una congregación, en una iglesia local, como también lo es muchas ocasiones en una familia? ¿Saben por qué sucede eso? Porque nos enfocamos demasiado en las diferencias que en las cosas que tenemos en común. Por no ver las diferencias como algo que nos complementan y a veces hasta verlo como riquezas. Mientras más diferentes somos, es la riqueza de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque lo que yo no tengo lo tiene mi hermano y entonces se hace más rico, más amplia la diversidad. Cuando la escritura dice que el que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, se está refiriendo a la función y capacidad de soporte que tienen las columnas. Así debe ser nuestra comunión, con capacidad de soporte, de soportarnos unos a otros. Además, Dios diseñó el cuerpo humano como un modelo para que entendamos cómo funciona la comunión en la iglesia. Cada parte se ayuda mutuamente y cada miembro del cuerpo es distinto. Para que pueda tener funcionalidad es necesaria la diferencia. Entonces el cuerpo de Cristo, como el tuyo, es una colección de pequeñas células que se relacionan mutuamente. Y en la iglesia, la comunión, podemos encontrarlo en 3 niveles. El primer nivel es el nivel básico, cuando nos reunimos a adorar. El segundo nivel es el nivel medio, cuando empezamos a servir dentro de la congregación. Y el tercer nivel, el más alto, es cuando compartimos nuestros sufrimientos. Aprendamos pues a relacionarnos, no en el nivel básico de reunirnos, venimos al culto, etcétera, sino más allá, empecemos a servirnos unos a otros, pero más allá de eso, compartamos nuestros sufrimientos. Cuando eso sucede, estamos en un nivel alto de comunión. En la comunión falsa, las personas no se sirven, no se expresan palabras afectuosas, no se honran, no se respetan ni se ayudan, tampoco se aprecian, no se sinceran, no se someten, no se exhortan, ni se estimulan mutuamente. Pero eso es ¿por qué? Porque se enfocan en las diferencias y no en las cosas que se tienen en común. En tercer lugar, creo que si nosotros amamos a nuestra iglesia, no solamente hay que enfocarnos en lo común y no solamente debemos de crear expectativas correctas, sino también hay que animarnos antes de criticar. Este es un punto un poco difícil, pero necesitamos hacerlo si queremos lograr éxito. Dios dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nuestra conducta, comportamiento y aún nuestras palabras deben de ser éticos y debemos portarnos como buenos creyentes, para que si tardo, dice así, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Entonces el amor se demuestra en hechos concretos. ¿Cómo se mide el amor? En el tiempo de calidad que se comparte con los suyos. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el más sabio, y con todo eso fracasó, porque el problema no eran los demás, no era el liderazgo, el problema estaba dentro de él. Y así que no importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. Si te vas de la iglesia por cualquier cosa, es que nunca estuviste por causa de Cristo. Como último punto de lo que podemos hacer para demostrar amor hacia nuestra iglesia, después de enfocarnos en expectativas correctas, ser realistas, enfocarnos en lo común y no en las diferencias, animar antes que criticar, creo que el factor que sigue sería negarse a escuchar chismes. O sea, tenemos nosotros que tomar una determinación fuerte y no podemos olvidarnos de las prohibiciones. En esta ocasión yo lo que voy a hacer es solo leer los pasajes bíblicos que nos hablan al respecto. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, porque es atentar, por ser una cuestión muy frecuente. Quiero leer otros más de las escrituras, el chisme, porque creo que todos hemos sido afectados de una u otra manera por esta cuestión. En Proverbios se dicen algunos textos que me gustaría compartir con ustedes, solamente del libro de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 17:4. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26:28. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Proverbios 25:9 y 25:28. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. No vamos a explicar mucho en este aspecto, porque sé que buenos mensajes pueden salir de los pasajes que he mencionado. Pero quiero presentar ahora en quinto lugar lo que puedo hacer para mostrar amor a mi iglesia: es apoyar a tu pastor y a tus líderes. Si tú haces esto, tú estás demostrando amor por tu iglesia. Viene una serie de textos al respecto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor, que os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:12-14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. 2 Tesalonicenses 3:14-15. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5, 17 al 20. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 2 Timoteo 2, 14. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 2 Timoteo 2, 16 y 17. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con paciencia corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 23, 26. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Segunda de Timoteo 4:10, 4:14 y 4:15. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 1:5, 1:10, 1:11 y 1:13. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tito 3:10 y 11. Bien, ahora vamos a concluir. Ama a tu iglesia. Saben que la unidad es el alma de la comunión, y a ti y a mí nos toca proteger la comunión de la iglesia. Es ahí donde demostramos cuánto amamos a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Si destruyes la unidad, arrancas el corazón del cuerpo de Cristo. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el más alto precio por ella y quiere que la protejamos de todo daño, de toda división, de todo conflicto, de toda falta de armonía. Por esa razón Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad en Juan 17. Si eres parte de la familia espiritual, es tu responsabilidad proteger, conservar y promover la unidad de tu congregación local. Efesios 4:3. Esto solo puede ser posible en una comunidad de cristianos que experimentan la verdadera comunión. Para que ello sea una realidad, yo quiero aconsejarte, para terminar, que sigas estos consejos siguientes. Número 1, comparte sus penas en tu congregación. Revele sus sentimientos, confiese sus fracasos, manifieste sus dudas, reconozca sus temores, admita sus debilidades, pida ayuda y oración a todos los creyentes, como lo dice Santiago 5:16. Además, no finja roles, evite la politiquería, no a la conversación trivial, y nunca practique la falta de cordialidad o la cordialidad superficial. Romanos 14:19. Tercero, comparta relaciones recíprocas, responsabilidades y servicios unos a otros, como dice Romanos 1:12. Cuarto, tenga compasión o empatía por los demás, Colosenses 3:12. Tenga misericordia por los que se desaniman, los que caen, los que le ofenden y por los que aún le lastiman. Tienes que hacer hoy un compromiso de amar a tu iglesia y a todos los que te rodean. Así que yo quiero que
que tú repitas conmigo esta oración y aún esta declaración precisa en este momento. Señor, hoy he decidido a vivir en amor. Reconozco que lo más importante en mi existencia son las relaciones, no los logros o la adquisición de bienes materiales. Sé que el impacto más perdurable que puedo dejar sobre la tierra es en las personas. También sé que cuando mi vida sobre esta tierra llegue a su fin, no me rodearé de objetos, sino de seres queridos con los que me relacioné. No quiero esperar en mi lecho de muerte para reconocer esto. Comprendo que ante Dios no daré cuenta de mis títulos o mis pasatiempos, sino de cómo traté a las personas, en especial a los necesitados. Quiero levantarle cada mañana y asegurarme de dedicar tiempo a amar. He descubierto que no puedo amar sin dar, pues solo así se comprueba el amor. Quiero dar mi tiempo, mi entusiasmo, mis talentos, mi economía, mi energía, mis recursos a esta iglesia para demostrar amor a otra persona. Y todo esto lo decido ahora mismo y en esta congregación local. Amén. Saludos. Aquí estamos terminando de exponer el libro Predica Mensajes Bíblicos sobre Comunión Cristiana y este es el tema número 11, viviendo en la familia de Dios. Efesios 1, 4 al 5 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primero de Juan 3, 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hebreos 2, 10 al 11. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Saben que Dios quiso, no necesitaba, pero quiso desde el principio tener una familia y nos formó para tomar parte de ella. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para que la ame, honre y reine con Él para siempre. La razón es que Dios valora las relaciones. El patrón perfecto de estas la encontramos en la unidad y en la pluralidad. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Los creyentes se convierten en nuestros hermanos y la iglesia se hace nuestra gran familia. Para formar parte de la familia humana únicamente se requiere un nacimiento físico, pero para formar parte de la familia de Dios se requiere un nacimiento espiritual. Tu familia espiritual es más importante que la familia física, porque las familias terrenales son frágiles, pasajeras y pueden disolverse, a veces con el divorcio, la vejez, la enfermedad y hasta la muerte. Pero la familia espiritual, por el contrario, continuará, como lo dice Efesios 3, 14 al 15, por toda la eternidad. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los beneficios, qué es lo que nos identifica y qué compromisos asumimos cuando nos integramos a la gran familia espiritual que nos ha creado Dios. Los beneficios de pertenecer a la familia de Dios, porque no solamente la idea es asistir, sino pertenecer. Tú no eres una visita, sino que tú pertenezcas a la iglesia. Creo que lo primero es que se recibe el nombre de la familia. Además, se obtiene la semejanza con esa familia, te identificas en el mismo espíritu con esa familia, gozas de los privilegios de la familia, tienes acceso a la intimidad de la familia y de alguna forma te perteneces a la familia, pero te pertenece la futura herencia familiar también. ¿Qué incluye esa futura fortuna familiar que listo, dispuesto a heredar?
primero estar con Dios para siempre sería la fortuna más grande. No todas las cosas que hay en el cielo, sino la presencia de Dios misma. Ver el rostro del Señor, ver al Señor Jesucristo cara a cara, creo que sería la recompensa más grande, mayor. La transformación a la semejanza de Cristo, estar libre de pena de muerte y de sufrimiento. Además, otros puestos de privilegios que se mencionan en varios pasajes de la Escritura, así como compartir la gloria con Él mismo. Así que nuestra herencia es invalorable, pura, permanente, segura. Nuestro objetivo y empeño, entonces, de tal manera, debería de ser prácticamente llegar un día a esa herencia, no la jubilación, que es una meta a corto plazo, sino que debíamos de enfocar nuestra vida para alcanzar esa herencia en los cielos. Lo segundo, después de los beneficios de pertenecer a esta familia, es que lo que nos identifica con la familia de Dios, ¿qué es? En las familias saludables, sus miembros no se avergüenzan de pertenecer a ella. En esta nueva familia, el bautismo es el anuncio público al mundo de que no me avergüenzo de ser parte de esta familia. Hay algunos bautismos mencionados en la Biblia. Se menciona por lo menos 6 encuentros. El bautismo de prosélitos, que identificaba a los gentiles con el pueblo de Israel. Y así ellos se convertían prácticamente en prosélitos. El bautismo de Juan, que identificaba a los que se arrepentían y se convertían en sus discípulos. El bautismo de Jesús fue un ejemplo de obediencia e identificación con la nueva familia. El bautismo en el Espíritu al cuerpo nos hace miembros de la gran familia, nos integra al cuerpo. El bautismo nos integra también a la iglesia local, y el bautismo de Cristo en el Espíritu nos unge para su servicio. Sin embargo, en esta ocasión nos referimos al bautismo en agua de Hechos 2:41, porque es tan importante el bautismo en agua, porque simboliza el propósito de Dios para nuestra vida, que es la participación de la comunión a la familia eterna de Dios. Es una celebración de nuestra incorporación de Dios a su familia. El bautismo, entonces, es la representación física de una verdad espiritual. El bautismo, desde luego que no nos convierte en miembros de la familia de Dios, pero es posible únicamente mediante la fe en Cristo Jesús. El bautismo es una muestra de que somos parte de esa gran familia, es una señal de compromiso. Es como el anillo de bodas, en el que es un acto de iniciación. La única condición bíblica para el bautismo en agua es que hay que creer, arrepentidos y creer. Bueno, ¿qué son los compromisos? Ya vimos que el bautismo nos identifica en la familia de Dios, pero hay unos compromisos que adquirimos una vez que nos integramos, que nos bautizamos y que pertenecemos a la familia de Dios. Es el Espíritu Santo activa la comunión por las elecciones que hacemos y los compromisos que asumimos al respecto. Por tanto, es nuestra responsabilidad comprometernos por esforzarnos en mantener la unidad por el Espíritu Santo. Dentro de los compromisos que se deben de asumir para mantener esa unidad de esta comunidad espiritual están los siguientes. Primero, comprométete a ser sincero. Tienes un compromiso con decir la verdad. Esta no es una secta de secretismos en el que todo se va haciendo ocultamente. Si alguien está en pecado, debes asumir tu papel como cristiano y con palabras sazonadas con sal y amor cristiano corregirlo. Eso es parte del amor de Dios en tu vida. La verdadera amistad se basa en la franqueza y debe preocuparnos mucho nuestro hermano que ha pecado. Callar trae un falso sentido de paz por no querer complicar las cosas, apaciguar los ánimos, pero lo único que se hace es crear un clima de secretos y multiplicación de chismes. No hay que confundir la franqueza con la impertinencia. La verdad se debe decir a tiempo, en forma concreta y tampoco imprudentemente. 2, hay que comprometerse a ser humildes. El compromiso de humildad, dice la vestimenta apropiada para la comunión es la humildad. La comunión es asesinada por la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo. El orgullo exige murallas entre las personas, en tanto la humildad construye puentes entre las personas. La gracia de Dios nos sana, nos cambia, nos hace crecer,
ayuda a la gente, pero la gente es bloqueada por nuestras vidas de orgullo. Cuando somos orgullosos, la gente se aleja de nosotros. Sé humilde. No pienses menos en ti mismo. Eso no significa ser humilde, sino pensar menos en ti y más en los demás. Busca formas creativas de servir a los demás. En tercer lugar, no solamente tienes que comprometerte con la verdad o ser sincero, sino comprometerte a ser humilde, pero también tienes que comprometerte a ser amable. Eso también es importante. Ser amable significa ser cortés, respetar tus diferencias, tener consideración por los sentimientos de otras personas, ser tolerante con los que te molestan. En cualquier grupo, escúchalo bien, hay personas difíciles, con necesidades emocionales especiales, con profundas inseguridades, con costumbres irritantes, con hábitos sociales no desarrollados. Con ellos debemos demostrar amabilidad. Hay gente tóxica en cualquier grupo. Dios los puso para que tanto ellos como tú crezcan. Ahí debes de demostrar cuánto estás aprendiendo y cuánto estás practicando de lo que aprendes. Es la oportunidad de poner a prueba tu comunión. Hay que aceptarlos, no por buenos o malos, sino por ser nuestros hermanos en la fe. Para comprender a las personas, debes conocer su historia, escuchar sus dudas, darles el valor como ser humano, con sus virtudes y con sus efectos. En cuarto lugar, tienes que comprometerte a ser confidente. La confidencia crea una atmósfera segura que les hace sentir a las personas aceptadas y en el cual también ellas pueden desahogarse con confianza. Eso implica que lo que allí se expresa no sale del grupo ni se vuelve un teléfono descompuesto, lo cual hiera a las personas en lo más íntimo de su confianza. Los chismes provocan sufrimiento, divisiones y destruyen la comunión. A quien tal cosa haga, se le debe enfrentar, aunque abandone la iglesia, pues la comunión es más importante que el individualismo. Eso es algo muy importante. Tito 3:10. Muy bien, no olvides los compromisos que asumimos en la familia de Dios, que son comprometerte a ser sincero, comprometerte a ser humilde y comprometerte a ser amable, así que comprometerte a ser confidente, pero también comprometerte a mantener contacto frecuente. Esto es muy importante. Para el cultivo de una relación se requiere tiempo. Por ese motivo se debe cultivar el hábito de reunirse con puntualidad y constancia con los hermanos en la fe. Debemos pasar mucho tiempo juntos para construir nuestras relaciones, para que nuestra comunión no sea algo superficial, para que no sea una pretensión. La comunión de los primeros cristianos era todos los días y no se basaba en si tengo ganas o no tengo ganas, si tengo tiempo o no tengo tiempo, sino en un compromiso que asumían de crecer en la comunión unos con otros, Hechos 2:46. Ahora, voy a dar esta conclusión. Algunas personas se han criado en familias malsanas y es la razón de su carencia de habilidades para cultivar o mantener relaciones afectivas con otros miembros de la familia de Dios. Hay que aprender a amarlos, a llevarnos bien con ellos, a entablar relaciones afectivas con otros miembros de nuestra familia espiritual. Si queremos vivir en la familia de Dios es así. Ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor que tú puedes tener. Es el más grande privilegio que tú o que yo podamos tener, que jamás habríamos recibido. Si ya eres parte de la familia de Jesús, te invito hoy a hacer el siguiente compromiso con tu familia espiritual. Así que asume este compromiso y es el siguiente. Desde hoy, 4 cosas. Entiendo los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Acepto el desafío de integrarme a esta familia especial. Decido integrarme con esta familia especial y con Cristo, mi hermano mayor, mediante el bautismo en agua y asumo mis compromisos en esta familia. Todo
con el fin de cuidar el vínculo del Espíritu Santo para que Él siga desarrollando en mi iglesia la comunión cristiana.